libro que me surgió sobre la marcha en otro vídeo que estaba grabando hace un par de semanas. Os pregunté si os interesaría y la verdad que todos me contestasteis que sí, o sea que aquí vengo con algo que me encanta y son libros de fantasía que cuentan con protagonistas femeninas adultas. No es algo fácil de encontrar realmente, los que sois asiduos al género pues sabréis que la mayoría de protagonistas femeninas de los libros tienen entre 16 y 28 años, que eso ya es muy mayor. Más de 30 es muy difícil encontrar libros de fantasía protagonizados por mujeres, algo que no ocurre con los hombres, porque la verdad que la figura del señor de vuelta de todo en fantasía es muy común, muy habitual, el típico hombre de 40 o 50 que tiene su crisis ya de eso, de pasado de vueltas y que es el protagonista de una historia así como grim dark y oscura, de esos hay a patadas. Pero mujeres que han superado lo que es la madurez y siguen en el foco de la historia es muy difícil encontrar, lo cual, bueno, nos da ya para pensar bastante por qué ocurre esto, ¿no? Y la sensación esa de que cuando cumples cierta edad ya no tienes permitido, pues, iniciar cosas, vivir aventuras, descubrir cosas nuevas, sino que estás atado ya a, pues eso, lo que has hecho en el pasado y nada puede cambiar. Entonces me parece súper triste y cada vez que veo algún libro de alguna mujer pues eso, mayor de 30 años en fantasía, me emociona un montón, porque bueno, ya sabéis que es mi género favorito y cuando una va cumpliendo años, pues la verdad, yo la semana pasada cumplí 40 años y me sigue encantando, sigo siendo súper feliz leyendo libros middle grade de protagonistas de 12, 13 años porque me gusta muchísimo y sigo disfrutando de libros protagonizados por mujeres de 15 o 20 años también, pero cada vez te cuesta más empatizar con ciertas cosas porque tu mentalidad y tu vida ha cambiado muchísimo. Entonces también se agradece ver a estas protagonistas que tienen otros intereses, que tienen, bueno, pues un bagaje distinto y eso está en el foco de estas historias. He seleccionado novelas que me parece que no solo es que la protagonista sea adulta, sino que su propia personalidad, su propia manera de enfrentarse a la realidad que vive está muy relacionado con la edad que tiene. Son todo protagonistas, no son secundarias, sino que son realmente protagonistas de estas novelas y bueno, son todas de fantasía. Vais a ver que hay muchas que son de hace bastante tiempo, algunas están descatalogadas, pero yo las que están descatalogadas las conseguí de segunda mano. Os recomiendo que bichéis un poco, que seguro que si os interesa los encontráis. Y bueno, vamos a empezar ya, no sé si son 7, 8 libros, cosas así. Espero que os guste el vídeo, si os gusta por favor dejármelo en comentarios porque se agradece un montón el feedback y bueno, pues poder charlar un poco en comentarios también. Bueno, el primer libro que quiero recomendaros es uno que a mí me gusta muchísimo y además creo que viene perfecto para esta historia, para este vídeo y es muy finito, se llama La ladrona de tomates de Ursula Vernon. Bueno, Ursula Vernon es también T. Kingfisher, que ya sabéis que es una autora que me gusta muchísimo y de hecho si me gusta tanto, una de las razones por las que me gusta tanto es porque sus protagonistas suelen ser maduras y adultas. De hecho en este vídeo podría haber metido Ortiga y Hueso y Corazón de Acero porque también tienen protagonistas que rondan los 30, creo recordar, o bueno, en el Corazón de Acero incluso es un poco mayor. Pero bueno, rondan los 30. Pero el caso es que en este librito, La ladrona de tomates, como una historia corta que nos presenta a la abuela Harker, que es un personajazo, es una señora mayor que básicamente vive a las afueras de un pueblecillo y se dedica a su mayor pasión, que es la huerta de tomates. Tiene unos tomates hermosos y en el momento en el que de repente descubre que empiezan a robar sus tomates, se vuelve completamente loca por descubrir al ladrón y se mete en una aventura por pillarlo y descuartizarlo básicamente de la ira que tiene dentro. Entonces, bueno, me gusta muchísimo este librito porque aunque es muy breve, está lleno de pues esa aventura llena de fantasía y por otro lado me gusta el propio personaje de la abuela porque ella tiene una hija y tiene un pasado, pero es muy feliz en la vida que lleva ahora, no necesita a nadie, es feliz con pues su huerto, con la paz que tiene, con el pueblecillo en el que vive, a su manera. Y bueno, es un libro que os lo leéis de una sentada, pero bueno, tiene esta protagonista inolvidable y que es una abuela ya. Otro libro que tiene una protagonista adulta y quizá de todos los que he leído es el que tengo más olvidado porque ya lo leí
Bueno, pues hará 4 o 5 años o cosas así. Es La quinta estación de N.K. Jemisin y este es el primero de una trilogía que, bueno, es súper famoso, seguramente que si leéis fantasía ya la conoceréis. Y a mí es un libro que me gustó, pero es cierto que tiene un aire como muy dramático y un tono bastante oscuro, por lo que me costó seguir con la saga y al final no la he leído. Pero me gustaría releer este libro y darle otra oportunidad a la saga porque tiene cosas muy interesantes y además este libro es de los que más me ha sorprendido. Creo que si lo habéis leído, no quiero decir nada, pero bueno, sabéis a lo que me refiero, es un libro que te deja como alucinado con los giros que tiene la historia. En este caso tenemos una protagonista que es Esun, que es una mujer madura que principalmente busca venganza por el asesinato de su hijo y la desaparición de su hija. Y toda esta rabia que lleva dentro es la que hace que inicie un viaje para encontrar a su hija y un poco sanar esas heridas que tiene lacerantes en sí misma. Entonces es una historia, ya os digo, bastante oscura, pero en el que tiene muchísimos conflictos internos la propia protagonista y recuerdo que es una historia muy basada en sus pensamientos, en sus conflictos, en su pasado y es un personaje realmente interesante que se sale pues, de todos los clichés dentro de la fantasía y por eso creo que es súper recomendable. Bueno, y ahora hablemos de, yo diría que mi favorita, mi protagonista favorita o si no mi favorita, una de mis favoritas. Y os estoy hablando de Paciencia, de la novela de Conjuros y otras penas, la novela corta de Angela Slater, que bueno, os he hablado de esta novela muchísimas veces porque es una novela súper especial para mí, pero quizás sea tan especial precisamente por su protagonista, que es una bruja de 50 y tantos años y su propia personalidad, su propio pasado, todas las cosas que le han ocurrido y la manera de enfrentarse a lo que le viene encima tiene mucho que ver con eso, con una mujer madura que carga con una historia propia y que debe enfrentarse a las situaciones no como una joven adolescente, sino como una mujer que pues ya está un poco de vuelta de todo y hará lo que sea por conseguir salvar a los suyos, ¿no? Además me gusta muchísimo porque es la representación de la típica bruja que vive en un pueblecillo con sus hechizos, sus remedios, ayudando a la gente del pueblo, pero no es benévola, ¿no? Es una mujer bastante que se mueve entre los grises, que ella sabe que la toleran principalmente porque la utiliza la gente del pueblo y sabe que en el momento en el que se destapen los secretos nadie la va a apoyar. Entonces, bueno, es una historia que tiene mucha enjundia por detrás, que habla de pues cómo nadie es ni bueno ni malo y realmente la protagonista, Paciencia, es uno de esos personajes que te enamoran, que empatizas con ella, al mismo tiempo dices, Dios mío, qué decisión estás tomando, pero te entiendo. Y es uno de esos personajes que no se olvidan y que me gusta muchísimo precisamente eso, por esa manera de mostrar la madurez. Tenemos otro libro que ya os comenté en el vídeo de hace un par de semanas, que se trata Vencer al dragón, de Barbara Hambley. A ver, este libro para mí lo mejor que tiene realmente es a la protagonista, Jenny, que es una hechicera mediocre, que ya es una mujer madura, que tiene hijos, que su compañero de vida es un hombre que de joven fue guerrero y logró vencer a un dragón. Y realmente lo llamativo de esta historia es que está constantemente hablando de cómo una mujer debe elegir muchas veces entre pues su familia y su carrera. Y bueno, es un tema que está muy presente, es un personaje muy interesante también, que se mueve mucho en esas dificultades de una mujer adulta y sobre todo sin ser la gran hechicera, la gran madre, sino que el libro se esfuerza en mostrarte a una mujer real y normal. Y bueno, eso me encantó de esta novela y creo que es también lo que la hace súper interesante. Tenemos una novela que me gustó tantísimo cuando la leí, se fue a mis favoritos, la disfruté una barbaridad y os la recomiendo muchísimo también. Se llama La compañía amable, de Rocío Vega. Este es un libro compuesto por relatos interconectados que nos habla de un grupo de amigas guerreras que se hicieron leyenda principalmente. Es una historia que nos habla de unas mujeres pues que ya pintan canas, que han rehecho su vida, que bueno, quizás se han separado y distanciado entre ellas, pero que de jóvenes fueron unas guerreras y unas aventureras conocidísimas. Entonces vamos a conocer su vida hoy, que son, pues ya os digo, mujeres maduras, adultas, algunas tienen hijos, otras se dedican todavía a guerrear. Bueno, vamos a ver un poco cómo es su vida ahora como mujeres ya maduras
y al mismo tiempo en otra línea temporal vamos a conocer su juventud, cómo se formó esa leyenda y cómo sus vidas desembocaron a lo que estábamos viendo en el presente. Bueno, entonces este libro para mí es súper especial, primero porque tiene protagonistas que son señoras guerreras, punto, y segundo porque tiene algo que disfruto muchísimo, que es la amistad femenina, bueno, la amistad en general, pero me gusta mucho ver estos libros que se centran en mujeres que son amigas y lo dan todo por las demás. O sea, a mí estas cosas me vuelven loca y este libro es eso. Luego es un libro que tiene, cada personaje es muy distinto, está lleno de diversidad. Tienes una hechicera, una barda, una guerrera, una espadachina, cada una de ellas es muy diferente entre sí, pero se complementan a la perfección. Juega mucho con los clichés de los libros de aventuras y fantasías, pero rompiéndolos, contando una historia desde un punto de vista, pues para mí completamente novedoso, además con una ambientación bastante oscura, ya os lo digo, aunque es un libro que tiene mucho humor, también tiene cosas muy fuertes y oscurillas. Y bueno, maravilloso y maravillosas ellas, todas señoras guerreras inolvidables. Y por supuesto en un vídeo de mujeres adultas en fantasía no podía faltar Las brujas de Terry Pratchett. Podría haber cogido muchos de sus libros, pero bueno, voy a coger Brujerías, que es uno de mis favoritos. Si no habéis leído nunca Terry Pratchett, os recomiendo encarecidamente que empecéis por este libro, sobre todo si os gustan las señoras y las brujas, es para mí un imprescindible. O sea, si os gustan las brujas, es que debéis leer a Terry Pratchett, y la subsaga de las brujas es maravillosa y os hará muy feliz. Como siempre hace Terry Pratchett en sus libros, en este caso lo que está haciendo es reírse muchísimo de las historias de las brujas, coger todos los clichés, todos los estereotipos y amoldarlos, darles una forma totalmente distinta. Aquí cogemos las tres típicas figuras de la bruja, de la anciana, la madre y la doncella, y los transforma en tres mujeres que son lo mejor del mundo, que son las tres brujas de Lancre, que ya sabéis que es Yaya, que es una anciana que para mí es el centro de la saga de las brujas, que es una anciana sabia, malhumorada, y que a lo largo de todos los libros y al final con la saga de Tiffany Dolorido la vamos a ver evolucionar y aprender y sobre todo enfrentarse a la vejez como bruja. Luego tenemos a Tata, que es la figura de la madre alocada y maravillosa, que también rompe con muchísimos estereotipos y es maravillosa. Y finalmente a Magrata Tiernos, que es un personaje también súper divertido, que quizá queda más secundario según avanza la saga, pero bueno, estos libros los que nos muestran es a brujas adultas, maduras, que se encargan de los problemas que tienen en el pueblo, en los pueblos, en los reinos en los que viven y cómo se dedican a pues sobrevivir a los entuertos. Pero quizá para mí lo más interesante del libro es esa amistad que se forma entre mujeres maduras, cómo dependen la una de la otra, cómo se ayudan aunque se enfaden, se indignen y tengan todo tipo de conflictos, siempre acaban unidas. Y bueno, son libros maravillosos, divertidos y que tenéis que leer. Solo nos quedan un par de libros y quería recomendaros uno que estoy leyendo ahora, que está súper descatalogado, la verdad, que es Paladín de Almas, de Lois McMaster Bujold. Este libro pertenece además a una saga de fantasía, que es la saga de los 5 dioses. Yo hace unos años me leí los 2 primeros libros de la saga, que en realidad es uno, pero esta editorial en su momento lo publicó en 2 volúmenes. La saga es bastante extensa, aunque aquí solo se publicaron los 2 que os comentaba y otro posterior. Lo que pasa es que cada uno de los libros coge personajes distintos, momentos históricos distintos, con lo cual se pueden leer de manera bastante independiente. Lo curioso de esta saga es que está inspirada en la historia de Isabel la Católica y en la España de esa época, con lo cual hace mucha gracia ver las similitudes que utiliza la autora con nuestra historia. A mí me hace mucha gracia ver el mapa de España al revés, que es lo que utiliza para situar todos los personajes. Y es un universo en el que hay muchísimos demonios y la religión está bastante presente, las diferentes religiones que imagina la autora. Si conocéis a Bujold de la saga Vorkosigan, os vais a encontrar con una Bujold muy diferente en sus historias de fantasía. Es que el world building tiene bastante más importancia, diría que son menos cómicas, pero son totalmente atrapantes también sus historias. Y aquí a mí este libro lo que más me ha fascinado desde el principio es la figura de la Rollina Ista, que es la protagonista, que es una mujer de 40 años, y el punto de arranque de este libro es ver cómo acaba de fallecer su madre. Su hija, que es la princesa Isabel, la reina Isabel la Católica, pues ya está reinando lejos de donde ella vive, viudó hace mucho tiempo, con lo cual de repente ya no tiene a nadie a quien cuidar, porque su vida ha sido eso básicamente, bueno, aparte de que la llamaban loca y ha tenido un pasado turbio, pero bueno, es una mujer que de repente se encuentra
que vive en un castillo rodeada de sirvientes que la vigilan y que no le permiten ni siquiera salir sola a dar un paseo, y que ha perdido, pues eso, parece que ya no puede hacer nada, que su vida se ha acabado porque ya no tiene a quien cuidar, ni a sus hijos, ni a sus padres, ni nada. Entonces, bueno, el punto de partida me parece maravilloso, y como ella, pues nada, arranca y con la excusa de hacer una peregrinación religiosa completamente inventada, pues comienza una aventura que la va a llevar pues a descubrir muchas cosas de su pasado y demás. Pero bueno, el personaje protagonista es maravilloso, la verdad a mí me gusta muchísimo. Yo os digo que es una mujer madura que se tiene que enfrentar a iniciar al final una nueva vida, y ya no es ni la madre ni la hija, sino que tiene que encontrarse a sí misma. Y bueno, luego es una historia llena de aventura, fantasía, engancha un montón, pero bueno, eso, me gusta muchísimo el punto de partida de la historia y todo lo que da de sí. Y luego por último os quería hablar de unos libros que no están traducidos, pero que a mí, yo ya los he mencionado más veces en el canal, a mí me encantan, y precisamente es por sus protagonistas, que son Las brujas de Litchford. Este es el último libro de la saga, son 5 novelas cortas, y yo espero leerme este quinto y último libro pues este otoño, porque son libros para leer totalmente en otoño y en Halloween. Es una historia que está ambientada en los Cotswold ingleses, que es muy británica, es una historia súper british, muy televisiva. Como yo, es que estos libros los veo adaptados a televisión completamente, ojalá alguien me hiciera caso y lo hiciera y los llevara a la tele. Y son historias, pues eso, muy rápidas de leer, muy entretenidas, pero que tienen unas protagonistas inolvidables. Y también volvemos a la idea esa de las 3 brujas. En este caso la protagonista es maravillosa, se llama Judith, y es una mujer ya, pues también, no sé si tiene unos 60 y tantos o cosas así, que, bueno, pues vive en el pueblo, es la típica bruja del pueblo, ya mayor, que lleva toda la vida dedicada a eso. Su hijo es policía del pueblo, y se tiene que enfrentar a cómo las barreras con el mundo feérico empiezan a desvanecerse. Las otras 2 protagonistas, que vamos a ver cómo se unen y demás a lo largo de la saga, son una cura, no sé cómo decirlo, ya sabéis, los vicar en Inglaterra, bueno, una cura que en Inglaterra pueden ser mujeres, y también una dueña pagana de una tienda de magia. Las 3 van a formar un aquelarre maravilloso e inolvidable, que también está muy focalizado en ayudarse mutuamente. Y bueno, desde luego la mejor es Judith, porque es un personaje de verdad súper interesante, cómo en su madurez, cómo se enfrenta a un pasado muy turbio que tiene, a sus propios fantasmas, literal y metafóricamente, e incluso es un libro, o sea, es una saga que habla de temas fuertes como la demencia, y dentro de que ya os digo que son novelas muy ligeritas para pasar el rato y demás, toca por encima temas que a mí me llamó muchísimo la atención que se atreviera este autor con ellas. Y pues nada, también brujas adultas maravillosas que tenéis que leer si sabéis inglés, la verdad que son muy fáciles de leer. Y bueno, esos son todos los libros que os quería recomendar. Son un montón de libros que a mí me gustaron muchísimo por sus protagonistas de más de 30 años, que tienen otras preocupaciones y otra manera de vivir aventuras fantásticas. No quiere decir que porque cumples años vayas a dejar de tener una vida, al contrario. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayan interesado estos libros. A ver si os animáis a dejarme en comentarios otros libros protagonizados por mujeres adultas en la fantasía, porque esto es un tema que ya veis que me encanta y a mucha otra gente también, con lo cual pues ahí podemos coger más recomendaciones. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que tenéis mi Patreon, Meakelarre, por si queréis más contenido semanal, lecturas conjuntas y todo tipo de cosillas locas. Y que nos vemos muy pronto en otro vídeo. Muchas gracias por todo y adiós.